La importancia de la anatomía humana en quiropráctica. Ya habíamos mencionado que es la anatomía, es la ciencia que estudia la forma y estructura del organismo, hablando de anatomía humana, del organismo humano. ¿Okay? Tenemos la etimología de la palabra, que se divide en dos: ana y temien, o anatomus, también se pronuncia como un término latino. Se acuñó en la Edad Media y casi todo, recuerden que tiene etimología griega. Ana, que significa hacia arriba, sobre, repetición, y temien, que significa corte, y está ligado a un término latín, cortar o separar, que también significa temien, cortar o separar en una etimología latina. Entonces, ana es la repetición sobre cortar o separar. Entonces, de ahí viene etimológicamente la palabra anatomía. La anatomía nació porque respondió ante una curiosidad natural del hombre. Todos los seres humanos somos curiosos, no nada más los humanos, también los animales son curiosos. Nosotros, a diferencia, tenemos la necesidad del conocimiento de nuestro propio cuerpo, de lo que nos rodea y de nuestro propio cuerpo. Fue el inicio de las ciencias biológicas y, obviamente, de las ciencias médicas, ¿no? Para poder comprender por qué duele el estómago, pues tenemos que saber primero dónde está el estómago, qué compone al estómago. La aparición de la anatomía como un esbozo de ciencia y arte, ya que también existe la anatomía artística. La anatomía empezó con la observación de los restos de los animales, de otros seres humanos, ante una muerte, asesinato, ante un sacrificio, desde una herida, cómo iba avanzando, cómo iba destruyendo, o cómo se iba sanando una herida, y no nada más en humanos, sino también en animales. El último gran cambio que tuvo la anatomía fue hace más de 60 años, cuando se implementó la enseñanza de la anatomía en todas las ciencias médicas, o en todo lo que tenga que ver con medicina. Se tuvo que adoptar la anatomía, tanto descriptiva como topográfica. Desde la ubicación hasta qué es lo que se compone de. Ambas materias serán todos los años, se debe de llevar por lo menos un año completo, si no es que a veces hasta año y medio se lleva esta materia, permitiendo un acabado de conocimiento anatómico necesario para realizar exámenes físicos y otras prácticas médicas, como estudios de laboratorio, ¿no? Y gabinete. La anatomía como estudio científico del ser humano es una materia compleja y extensa. La anatomía, tenemos 11 sistemas, entonces cada uno tiene una anatomía que nos compone a todos como seres humanos. Es una ciencia empírica, positiva y objetiva, por lo tanto es científica. La anatomía es una materia científica. Su aprendizaje requiere de una dedicación y estudio muy particular. Necesitamos dedicación para aprender anatomía, y es indispensable para el médico, ya que si no sabemos dónde están las lumbares ni qué componen las lumbares, pues ¿cómo vamos a explorar las lumbares? Se debe de sumar a ella el dominio de la terminología relativa a la plantimetría y el espacio tridimensional. Los seres humanos somos seres tridimensionales, por lo tanto tenemos que estudiar los planos y ejes, los movimientos y la topografía clínica elemental, para poder realizar un examen físico. Finalmente, con anatomía, los estudiantes inician el desarrollo de las habilidades y destrezas manuales que van a continuar a lo largo de su carrera, y no nada más de su carrera, sino también de su práctica en toda la vida van a tener que ver anatomía, quieran o no, porque para explorar hay que saber anatomía. La anatomía es la base de la medicina, pues la fisiología, la patología y la semiología se requieren de su conocimiento y el correcto uso del lenguaje anatómico. ¿Okay? No es la parte de atrás, no es la parte de enfrente, no es el hueso que está pegado al otro hueso, o el huesito
o la parte blandita, o es que lo tiene salido, es que no. Se tiene que manejar un lenguaje anatómico dependiendo de la estructura de la cual nos estamos refiriendo. No es lo mismo una vena a una arteria, como la reconocemos por anatomía. Comprender las estructuras del cuerpo es primordial para entender las funciones de los tejidos. Para aprender fisiología, debemos primero aprender anatomía. A través de las ciencias básicas, estructurales y funcionales, anatomía topográfica y anatomía descriptiva. La anatomía, la histología y la embriología, otros dicen que también la microbiología son esenciales, pero aún así la anatomía sigue siendo base para que nosotros podamos estudiar todas las estructuras o todos los componentes, ¿no? Tenemos desde anatomía de una célula hasta anatomía de la piel, ¿no? Que es lo más externo que tenemos. La repercusión se notará en la atención del paciente durante el futuro ejercicio profesional. Si nosotros no sabemos, si el paciente llega con un dolor lumbar, que el dolor lumbar le irradia hasta el estómago o le irradia en forma de cinturón. Ok, si nosotros no sabemos qué estructuras y qué tejidos están en la zona de espalda baja, difícilmente nosotros vamos a poder interpretar un dolor de colitis a un dolor de riñón, a un dolor de las lumbares, a una ciática. No vamos a saber por qué, porque no sabemos anatomía. Simplemente sabemos que duele la espalda baja, pero ¿qué de todo es? Pues necesitamos la anatomía para poder empezar a preguntar cómo duele, dónde duele, cuando exacerba, cuando mitiga, y así nosotros irnos hacia un solo lado y no estudiar todo lo que engloba la espalda baja. No existe ninguna fórmula mágica para aprender bien la anatomía en todos sus aspectos, pero se debe aprender con sentido y significado, ¿vale? Lamentablemente, pues la anatomía uno se la tiene que aprender a base de repetición, a base de verla todos los días o a base de un estudio dedicado, ¿no? Siempre les sugiero a mis alumnos que estudien anatomía 20 minutos, 15 minutos al día. 15 minutos al día que lean anatomía del sistema muscular, anatomía del sistema óseo, que se aprendan los huesos, 15 minutos, que se aprendan las articulaciones, los ligamentos, los músculos, los movimientos articulares, que se aprendan, pero leyéndolo todos los días 15 minutos. De 15 en 15 todos los días, algo aprenden, algo se les va a quedar por repetición, por memoria. Pero no es suficiente dedicarle 15 minutos, ¿no? Ya que pues, el paciente no vamos a tardar en atenderlo a lo mejor 15 minutos. Esos 15 minutos siempre son sugeridos. Los pueden ampliar a 20, 5 minutos más, los pueden ampliar a 1 hora incluso, haciendo dibujos. Hay muchos que haciendo dibujos se aprenden la anatomía humana, ¿no? La única forma es dedicarle tiempo y atención suficiente y procurar relacionar los conocimientos adquiridos con nuestro propio cuerpo y el ajeno. Cuando enseño marcha y postura, yo les sugiero a mis alumnos que después de la clase de marcha y postura vean a la gente, relacionen la marcha con la postura. Relacionando la marcha con la postura, podemos descartar las lesiones o podemos acreditar o casi acreditar, obviamente, porque faltan todavía más cosas, la patología que tiene mi paciente simplemente si nosotros exploramos marcha y postura. La relacionamos con nuestro cuerpo y con el cuerpo de las demás personas, ya que todas las personas somos iguales, tenemos lo mismo y con la misma función, excepto a lo mejor aquellas personas que sean extraordinarias, pero todos funcionamos exactamente igual, ¿no? El estudiante es el centro del proceso al reconocer, manipular e interpretar una pieza anatómica. Pero no nada más es reconocer, manipular e interpretar, eso también tiene que memorizarse, comprenderse y analizarse, como cuando aprendemos el abecedario.
primero nos hacen aprendernos las letras de memoria, aunque no comprendamos la letra A, pero nosotros ya la sabemos reconocer en donde la veamos. Después que nos enseñan a comprenderla junto con otras letras, a lo mejor con una sílaba. Y después que pues nos enseñan a analizarla en un enunciado, en un texto, en un párrafo, y entonces ya tenemos memoria, comprensión y análisis. Así nos aprendemos el abecedario y así nos podemos aprender la anatomía, a base de repetición, de comprensión y análisis. Entonces así vamos a reconocer, manipular e interpretar una pieza anatómica, una vértebra, por ejemplo. La anatomía permite entender la organización básica del cuerpo humano y los principios de funcionamiento de las estructuras. Otra vez, anatomía y fisiología, por eso casi siempre se da anatomía y fisiología juntos, pero antes de entender la fisiología, debemos entender la anatomía de la estructura que se está estudiando. En síntesis, estructura y función en equilibrio y armonía, siempre deben de estar las dos al paro, estructura y función en perfecto equilibrio y en perfecta armonía, como tal se describe en la diapositiva, ¿no? La falta o déficit de conocimiento anatómico o funcional dificulta una buena exploración física, la adecuada interpretación de la historia, clínica, por qué viene nuestro paciente a la consulta, y entonces los signos y los síntomas no podemos ponerlos en un cuadro clínico adecuado. La correcta interpretación de estudios o exámenes complementarios, a veces personas empíricas o personas que no tienen el conocimiento deseado para atender a una persona, piden un examen de general de orina por pedirlo, porque siempre se pide, pero no saben qué interpreta. ¿Por qué? Porque no conocen la anatomía del riñón, por ejemplo, hablando de un ego. La adecuada terminología de descripción de hallazgos patológicos, masas, tumoraciones, heridas en relación o en posición de sus notas clínicas. Pedimos una radiografía porque el paciente se cayó, y si yo no sé reconocer cómo está el número o cómo es un número, difícilmente voy a reconocer una fractura en el húmero. ¿Por qué? Porque no conozco cómo es el húmero. El correcto abordaje con técnicas mini invasivas de distintas regiones del cuerpo con fines diagnósticos o terapéuticos, una simple endoscopía. Si yo no sé meterla por el orificio correcto, si yo no sé qué estructuras recorre una endoscopía, difícilmente voy a poder reconocer algún hallazgo importante. ¿Okay? Entonces todo o me va a parecer mal o me va a parecer bien, porque yo no sé cómo es la anatomía de la estructura que estoy estudiando. Y la prevención de errores de interpretación o comunicación entre colegas, ¿no? La anatomía a veces es tan básica que nos olvidamos muchas veces nos saltamos el reconocimiento anatómico, ¿no? Y es lo que les pasa a muchos de mis alumnos. Muchos de mis alumnos quieren llegar y aprender a ajustar, y quieren llegar, como se dice popularmente, y quieren llegar a tronar. Pero cuando yo les empiezo a explicar la parte anatómica y la parte de exploración física y la parte de anatomía palpatoria y demás, se me aburren y se salen. Aquellas personas obviamente que no desean aprenderlo, se salen, pero por esta razón, de que piensan que es llegar, poner la mano y tronar, como se ve en los videos, porque realmente me llegan a decir, es que yo quiero aprender a ajustar como en ese video. Sí, pero esa persona en ese video tuvo que aprender anatomía para poder llegar a ajustar así, ¿no? Y otros que sí de plano no saben qué están haciendo y simplemente pues hacen un montón de tronadero por simples palancas. El estudio incompleto y o deficiente de la anatomía, ¿vale? Entonces, completo y o incompleto y o deficiente. En la currícula genera un riesgo potencial de producir daño al paciente, que se puede manifestar a través de errores cometidos por el mismo médico. Por ejemplo, si yo no sé que arterias importantes que irrigan el cerebro pasan por la parte anterior del cuello, si mi paciente me llega contracturado del cuello, yo
porque sé que un masaje quita el dolor de los músculos. Voy a dar un masaje en la parte anterior del cuello sin saber que justamente ahí están las arterias que irrigan al cerebro. Entonces, voy a dar un masaje sin yo conocer la anatomía de la estructura anterior del cuello. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a perjudicar a mi paciente y en vez de ayudarlo, capaz de que con un masaje ahí lo ando desmayando, ¿no? Entonces, la anatomía es importante. Seguir es lo primero que se debe de estudiar en anatomía, después de reconocer las partes del cuerpo, saber dónde están situadas. Tenemos que ver a nuestras personas, a nuestros pacientes o clientes como tridimensionales y en ejes, un eje sagital, un eje X, Y, Z, para no quería meter esos términos, pero un eje X, Y, Z, ¿no? X, Y y Z, así como va de izquierda a derecha, X, Y, Z. Y también tenemos los planos que, como pueden ver, van relacionados con los ejes, el eje transversal, el eje sagital y el eje frontal o coronal. Pueden ver que el eje frontal está relacionado con el eje Y, el plano sagital está relacionado con el eje Z y el plano transversal está relacionado con el eje Y. Para poder relacionarlos, necesito conocer movimientos articulares. Para saber que un movimiento articular está disminuido, pues yo tengo que reconocer la anatomía de las partes del cuerpo que se están moviendo. ¿Para qué? Para yo poder dar un diagnóstico y para poderle dar una atención adecuada a mis pacientes. No porque tenga molestia en el hombro siempre va a ser manguito rotador y ni siquiera saben dónde está el manguito rotador porque luego los veo atendiendo el codo. Entonces, anatomía. El cuerpo humano se compone de 11 sistemas: el digestivo, el muscular, el tegumentario, que es la piel, el sistema linfático, que básicamente pues, es nuestro sistema inmune, sistema endocrino, que son las glándulas, sistema nervioso, que es todos nuestros nervios, desde cerebro hasta nervios espinales, sistema óseo, sistema reproductivo femenino y masculino, sistema respiratorio, sistema urinario y sistema cardiocirculatorio. Todos van entrelazados, todos van entrelazados. Por ejemplo, el muscular y el óseo crean el aparato locomotor. Óseo, muscular y nervioso forman el aparato locomotor. El sistema circulatorio y pulmonar forman otro sistema. Entonces, el sistema endocrino con el sistema digestivo forma otro sistema. Entonces, todos los sistemas sí tienen que ver unos con otros, todos son complementos unos de otros, pero para su estudio se divide. ¿Y quién los divide? La anatomía, para conocer la función de cada uno, porque si no, pues andaríamos estudiando el sistema nervioso con el muscular, con el digestivo, con el pulmonar. Todos tienen que ver, pero para su estudio necesito yo dividir a todos nuestros sistemas o a todos los sistemas. El área que estudia la anatomía, bueno, el área de la anatomía es muy amplia, realmente estas son las más comunes. Algunas divisiones o subdisciplinas de la anatomía permiten comprender mejor su extensión e importancia de cada una y demuestra como ciencia básica. Acuérdense que la anatomía es una ciencia científica básica, sigue siendo relevante y construyendo un tronco integrador que relaciona distintas temáticas. ¿Okay? Entonces, básicamente cada anatomía es una medicina es una medicina diferente. Tenemos la anatomía sistemática, que inapropiadamente es llamada como descriptiva, que estudia el cuerpo por sistema y aparatos, y bueno, esta anatomía sistemática está dentro de toda la medicina. La anatomía regional, que es la topográfica, por eso es anatomía regional y anatomía sistémica, la que en todas las medicinas siempre se va a estudiar.
La anatomía microscópica o histológica, que estudia a los tejidos y órganos como la utilización del microscopio. Y pues bueno, gracias al microscopio se pudo desarrollar a ese tipo de anatomía, ¿no? La anatomía de desarrollo que estudia al cuerpo desde su origen, desde su concepción hasta el momento de su muerte. La anatomía funcional, que estudia la finalidad de las estructuras, forma y función de las estructuras, cómo es que éstas funcionan, cómo es que están hechas, de qué están hechas y por qué funciona de tal forma. La anatomía de superficie, que es el estudio de las características morfológicas superficiales del cuerpo, la forma de los huesos, la forma de los músculos, nuestra estética, es estudiar la anatomía de superficie. Anatomía bioscópica, que estudia las estructuras del cuerpo humano a través de instrumentos cuando hacen básicamente una biopsia, por donde van a introducir instrumentos por vías naturales o artificiales, ¿no? Como es la de un catéter. La neuroanatomía, que estudia la anatomía del sistema nervioso. La anatomía clínica relaciona la anatomía humana con el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Regularmente, pues aquí anatomía clínica de un cuerpo vivo, de preferencia. La anatomía quirúrgica, que es el estudio de la anatomía aplicada a la cirugía para retirar tejidos y llegar a final de cuentas al tejido que se quiere operar, ¿no? O que se quiere intervenir quirúrgicamente. Y la anatomía aplicada, que es el estudio de la anatomía generalmente a la clínica y a la cirugía. La anatomía aplicada y quirúrgica suenan como iguales, ¿no? Suenan bastante iguales, pero para yo poder aplicar la anatomía quirúrgica en una operación, primero necesito reconocer la anatomía aplicada, ¿no? También se la conoce como una anatomía médico-quirúrgica, van de la mano. La anatomía radiológica, para mí uno de los mejores anatomistas son los radiólogos. Para mí como quiropráctica, los radiólogos e imaginólogos son excelentes anatomistas. La anatomía comparada, que es la anatomía de nuestra anatomía humana con los otros animales. La anatomía patológica, que estudia las enfermedades o patologías de diferentes órganos y sistemas. Esa anatomía patológica puede aplicarse a otras anatomías como la neuroanatomía, como también a la anatomía radiológica. La anatomía forense, que es el estudio del cuerpo en circunstancias de muerte. La anatomía antropológica y lógica física, o biológica, que es cómo se ha desarrollado el humano desde mucho tiempo atrás, cómo son su anatomía biológica, sus peculiaridades, su evolución, dependiendo a la región del mundo en donde nos encontremos. Y al último podemos tener también la anatomía artística, que estudia la anatomía para uso y fines artísticos, como el movimiento humano para poder desarrollar o para poder dibujar un baile, ¿no? Y o en historieta, los dibujantes que se dedican a realizar cómics necesitan conocer los planos y ejes para poder dibujar un cuerpo humano. La historia de la anatomía, que es otra área de la anatomía que va a estudiar todos los avances anatómicos desde que la anatomía se creó o se descubrió hasta la fecha, ¿no? Desde todos nuestros aparatos y sistemas. Y obviamente pues todo lo que nos rodea. Como vemos, la anatomía es una ciencia básica que abarca distintas ramas o disciplinas con enfoques propios y específicos que se complementan entre sí. En su conjunto permiten adquirir una visión más global y una comprensión más acabada del estudio del cuerpo humano. No podemos separar las anatomías, no podemos separar, si mi paciente viene con un dolor de hombro, mi paciente no nada más es un hombro, es un conjunto de varias estructuras, entonces yo tengo que checar por qué le duele el hombro cada vez que levanta a tomar un vaso de la alacena, ¿no? Entonces yo tengo que descubrir por qué.
La anatomía proporciona los conceptos necesarios para correlacionar las estructuras con las funciones normales y anormales, y de esta manera se vincula con las disciplinas clínicas. Entonces, para poder reconocer las anormalidades, tengo que primero reconocer las normalidades. Por ejemplo, la neurología es la ciencia encargada de estudiar las normalidades y anormalidades del sistema nervioso. Entonces, a los neurólogos primero les enseñan la función normal del sistema nervioso para que aprendan a reconocer las anormalidades de este. La importancia de la anatomía se sintetiza en la histórica frase: la anatomía es a la fisiología lo que la geografía es a la historia. Entonces, no se pueden separar una de la otra, tienen que ir de la mano, tienen que ir siempre juntas, ¿no? A fuerza, no podemos hablar de la fisiología sin poder hablar de la anatomía y viceversa. Ese fue el primer compendio de anatomía en el mundo, o el primer descubierto, ¿no? ¿Y quién lo hizo? Pues Hipócrates. Siempre todo lo hizo este hombre, ¿no? O casi siempre todo lo de la medicina lo hizo este hombre de Hipócrates. Su compendio, Corpus Hippocraticum, o algo así se pronuncia, perdón mi pronunciación, fue el primer compendio de anatomía que hubo, y bueno, por lo tanto, pues es importante ponerlo ahí. Y para una mejor práctica médica, brindando al paciente una mayor seguridad, ¿vale? Para una mejor práctica médica, brindando al paciente mayor seguridad. Para eso, más que nada, sirve la anatomía, en mi punto de vista particular. Para una mejor práctica médica y poderle brindar al paciente una mayor seguridad. Si no conocemos la anatomía, básicamente no voy a poder ajustar, pero nada, absolutamente nada. No voy a poder hacer nada en quiropráctica si yo no conozco de la anatomía del cuerpo, ¿no? Y más, a lo mejor nosotros que estudiamos o ajustamos principalmente la columna vertebral, si yo no sé dónde está, qué lo compone a la columna vertebral, pues no voy a poder ajustar. Y si yo me aviento a ajustar sin conocer, o eso sería, yo me aviento a tronar sin conocer, voy a pasar a afectar a mi paciente, y es cuando dicen que los quiroprácticos podemos causar mucho daño, y pues a veces sí es cierto, pero en estas personas que no tienen ni la más mínima idea de qué es anatomía, ¿no? Y bueno, eso sería todo, la importancia de la anatomía en quiropráctica, y no nada más en quiropráctica, sino en todas las ciencias médicas, en todas las ciencias alternativas de la medicina. Es importante que nosotros conozcamos de anatomía para una mejor práctica y una mejor atención de mi paciente. Si no, voy a afectar a mi paciente o le voy a estar haciendo absolutamente nada. Entonces, bueno, los veo en el próximo seminario. Espero que hayan despejado un poquito sus dudas de qué es anatomía y como que para qué y por qué es importante conocer la anatomía dentro de las medicinas complementarias.